Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, bueno, hoy vamos a entrevistar a Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán. Temas interesantes, aparte de su partido político, el PRI, la gobernabilidad en Michoacán, pero también temas que tienen que ver con el machismo entre los diputados, diputadas locales, y también un tema complicadísimo para ellos, como es el asunto del aborto, entre otros temas. Veamos. Mira. Diputada. Hola, ¿cómo estás, Amor? Bien, ¿lista Qué gusto. para el paredón? Lista. Digo, para... No, cierto. Gracias. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Un poco ajetreada, pero bien. Es difícil combinar la carrera política de diputada local, en este caso, como madre que eres de una pequeña, ya no tan bebé, ya no es bebé. 3 años, así es que sigue. Se ve de 5, pero sigue siendo mi bebé. Ande. Es complicado combinar ese tipo de... Más complicado que antes de ser mamá, de ser esposa y de tener este otro ritmo de vida, sí. Sí nos implica más tiempo, sobre todo. Tú fuiste mamá ya, como dicen, inimaginablemente, ¿no? Fui mamá a los 40 años, planeado así en mi vida. O sea, no fue un tema que ya no haya pensado en tener bebés, no. Así lo imaginé y había estado cuidando mi salud para que así pudiera suceder. Entonces, fue en el momento correcto. Yo creo que la vida nos pone en el momento que tiene que ser y así fue. Yo fui papá a los 42 y el mundo se me vino encima porque dije, ¿cuántos me faltan de vida y cómo lo voy a ver crecer, desarrollar? ¿A ti no te pasó eso? No, porque por las experiencias de la vida que he tenido, que bueno, tú conoces perfectamente, trato de vivir el día a día, ¿no? Entonces, todos los días le doy lo mejor de mí y pienso en seguirme cuidando, en seguir construyendo para estar bien el día de mañana para ella. Pero bueno, la vida no la determinamos nosotros, entonces hay que vivir el hoy y no estar preocupados por qué va a pasar mañana. Hay que decir que estamos hablando con Adriana Hernández Íñiguez, diputada local, actualmente presidenta de la mesa directiva, representante del Congreso del Estado ante los demás poderes y ante en general la sociedad. Ella ha sido licenciada en informática. Así es. Tienes una maestría. Que estoy por terminar. ¿De cuál? En gestión y políticas públicas. Has sido diputada local varias veces, diputada federal, eres militante del PRI. Así es. Y todo indica que aspiras a una senaduría o a otro cargo de otro nivel más alto. ¿Cuál ha sido de la carrera política que llevas dentro del PRI, no has encontrado obstáculos? ¿Te ha sido fácil? Porque además eres de La Piedad y ahí empezas como regidora. Es decir, no vienes como muchas compañeras de tu partido, de repente son senadoras, como el caso de Rocío Gochi. Bueno, no, incluso no empezó cuando fui regidora, Samuel. Yo justamente en estos días estaba haciendo un recuento y hace prácticamente 20 años que empecé con mi primer trabajo en el público, en el 2002 en un ayuntamiento, cuando apenas empezaba el auge de los institutos de la juventud y de los institutos de la mujer. Ya ahorita, bueno, ya es algo que sí o sí tiene que suceder, pero en ese entonces prácticamente nadie lo tenía y a mí me tocó ser pionera en el tema.
Entonces tuve que pasar una larga trayectoria de trabajo antes incluso de ser regidora. Incluso antes de ser regidora fui candidata a diputada federal suplente en el recién redistritado distrito de Zamora, donde nos juntaron a Zamora La Piedad, que eran tiempos muy difíciles para el partido, y ahí me tocó ser pionera en esa redistritación. Entonces ya, antes de ser regidora ya había recorrido un buen camino. Bien sabemos que en política hay de todo un poco. Llegan mujeres, hombres, por padrinos políticos, no tienen la cultura del esfuerzo. ¿Tú cómo te definirías que llegas a donde estás? Porque vas hacia arriba. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo lo has logrado? Trabajando, Samuel. Yo vengo de una familia de 2 hermanos, con mi papá de oficio radiotécnico, mi mamá dedicada al hogar. Bueno, con 12 hijos no podían hacer más que dedicarse al hogar. Y bueno, una familia pues muy sencilla, porque vivíamos prácticamente al día, donde la herencia que se nos dio pues es valores, principios como el del trabajo, como el del esfuerzo, como el de la honestidad, la responsabilidad. Y entonces lo que he logrado hasta el día de hoy es producto de mi trabajo, de mi esfuerzo y de esa responsabilidad que he tenido de hacer las cosas bien en cada espacio que he tenido, desde el más sencillo hasta el de más honor, que es ahora pues representar al Poder Legislativo en el estado de Michoacán. Y siempre nosotros tenemos ejemplos, tenemos maestros que nos encauzan aún más. Tú tienes maestros, tienes padrinos, tienes a quien admirar, a quien seguir dentro de tu carrera política del PRI o más allá del PRI. Más allá del PRI, Samuel, mi educación siempre fue desde preescolar, fue en educación pública. Y yo digo que, bueno, los tiempos actuales, más allá de entrar en polémica de si quién es bueno y quién es malo, no tienen nada que ver con la educación que recibimos muchos hace algunos más años, otros menos, en la educación pública. Yo, mis maestros desde preescolar, por ejemplo, los recuerdo con grande cariño. De primaria también recuerdo la primaria en la que estuve, los maestros que me dieron clase. En secundaria igual, en la preparatoria igual, en la universidad, pero yo creo que lo que más te marca es el origen, que es pues desde preescolar, que te van forjando ese carácter, y luego ya la primaria y la secundaria. Entonces, pero políticamente hablando. Políticamente hablando, pues he aprendido de grandes personajes. Como tú bien sabes, participé durante muchos años con Jesús Reina, que es una persona a la que yo le tengo mucho aprecio y con la que yo aprendí mucho. En los inicios de mi carrera tuve la oportunidad de conocer a personajes que estaban en ese tiempo como cabezas de grupo en el partido, y con él es con quien tuve una identificación por valores, por principios, por trabajo. Personajes, por ejemplo, como Manlio Fabio Beltrones, que también tuve la oportunidad de participar en una bancada que él coordinó y que sin duda aprendí mucho. Hoy aprendo también mucho de Alejandro Moreno, que es un liderazgo diferente a esas épocas que yo te estoy comentando. Es un liderazgo más moderno, pero con un toque institucional, ese que tenemos de origen los priistas. Entonces sí he podido aprender de grandes personajes. Y bueno, en ese sentido, a ver, dime un día de Adriana Hernández cuando hay sesión. ¿Qué haces durante todo el día? ¿Te levantas? ¿Desayunas? ¿Qué haces? Bueno, me levanto muy tempranito para arreglarme yo, desde el baño hasta salir ya peinada y cambiada y arreglada. Cambio y arreglo a Dani también, porque tiene escuela. Entonces, para yo salir de mi casa tengo que salir arreglada yo, pero también tiene que salir arreglada mi niña. Me empiezo yo a arreglar, la despierto, la cambio, la bajo, le preparo su desayuno para que ella se vaya desayunada. Te soy muy honesta, casi nunca alcanzo a desayunar yo en esos días, porque mi prioridad es que Dani se vaya ya desayunada a la escuela. La dejo unos 5 minutos antes de las 9 que entra, la dejo en su escuela y ya me voy yo al Congreso. Cuando hay oportunidad ahí me como alguna fruta, cuando no atiendo a los medios de comunicación de La Fuente, que normalmente ya están esperando ahí, y empezamos la sesión y hasta que termina. Hablaremos más de temas más a detalle del Congreso del Estado. Estamos hablando con Adriana Hernández, diputada local, presidenta de la mesa directiva del Congreso de Michoacán.
Y bueno, estamos hablando con Adriana Hernández, quien es presidenta de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, por decirlo de alguna manera la representante, no de una manera, representante del Poder Legislativo y líder también del Congreso hoy en día. Adriana, en el Congreso eres mujer, antes era un estigma que una diputada llegara a ser líder, primero de la bancada y luego del Congreso en el Estado. ¿Cómo te sientes? Dime fortalezas y debilidades. Fíjate, Samuel, que voy a hilar porque hace un momento en el otro bloque me preguntabas si había sido difícil. Justamente fui coordinadora y debo decirte que fui la primer coordinadora mujer en el caso de las bancadas del PRI. Había coordinado siempre un hombre. Y fui la primer coordinadora que fue coordinadora gracias a una votación interna. Después de ahí ya se ha acostumbrado a hacer una votación interna, pero yo fui la primera que se hizo así. No fue fácil, pero afortunadamente que no fue fácil, porque cuando son las cosas difíciles no las valoramos tanto. Hoy, pues es un reto para mí importante, además porque había habido la legislatura anterior se había dividido mucho la mesa directiva, hasta en algunos meses muy poquitos para algún grupo parlamentario, y en mi opinión, eso no permite que haya una gobernabilidad o una funcionalidad como la propia ley orgánica del Congreso lo marca. Entonces, en esta legislatura el primer acuerdo que se dio es los 3 partidos de mayor votación son quienes encabezarán por año legislativo la mesa directiva, y a mí, bueno, tengo la fortuna de poder iniciar esta nueva legislatura al frente de la mesa. Una fortaleza pues es que ya sé los procedimientos y ya sé más o menos lo que sucede al interior del Congreso. Pues en el 2015, 2018 tuve la oportunidad de ser presidenta de la Junta de Coordinación intermitentemente, entonces eso me abrió ese panorama de cómo funciona el Congreso local, porque si bien ya había venido de un Congreso federal, no es la misma dinámica aquí en lo local. Entonces, para mí esa es una fortaleza. Otra fortaleza es la tolerancia. Me considero una mujer tolerante, una mujer respetuosa de las diferentes ideologías, y eso permite que se puedan encaminar de mejor manera hasta las discusiones en el Pleno, ¿no? Y la parte del respeto, pues que tenemos que partir de que hay diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de organización política al interior del Congreso, hay varias fracciones. Entonces, por lo tanto, pues eso también me permite que transitemos de mejor manera. Esas es 2 fortalezas. ¿Y cuáles serían unas debilidades que yo diría que es complicado? Bueno, sigue siendo complicado, aunque luego decimos que no, pero sigue siendo complicado el hecho de que una mujer, o sea, para varios hombres, y sin mencionar nombres ni polemizar, pero para varios hombres, sobre todo de la escuela o de escuelas políticas de antaño, no es fácil el tomar acuerdos con una mujer. No es fácil entender que las mujeres ya tenemos el nivel político para lograr acuerdos, consensos y tomar decisiones, al igual que un hombre, o a veces los rebasamos un poquito. Entonces, esa parte, digamos que es una complicación que hoy por hoy se sigue teniendo. Otra complicación, pues no, fíjate que realmente no identifico algún otro tema que me genere alguna complicación. Hasta el momento no la he identificado. Nos dices algo al principio de este punto que es interesante, cómo te ven por ser mujer y algunos que creen que no estás a la altura. En ese sentido, de los 40 diputados y diputadas, porque va a ser complicado, yo diría que difícil y prácticamente imposible que digas nombres, pero bueno, ¿hay machismo todavía? ¿Hay mucho machismo todavía en el Congreso? Mucho no, pero sí existe. Y no necesariamente hacia mi persona. Ha habido quejas de compañeras diputadas de diversas fracciones parlamentarias donde se quejan de este machismo, ¿no? Por supuesto que estamos tratando de erradicarlo, y te quiero decir también de esas grandes satisfacciones y grandes sorpresas que pese a que ha habido algunos temas internos, hemos sido solidarias las mujeres.
Yo, por ejemplo, trato de cuidar y de defender a los 40, pero cuando se trata de cuidar y de defender a una de las 25 mujeres, pues estamos ahí todas haciendo equipo. Entonces, sí ha habido quejas, pero bueno, esperemos que poco a poco se vayan erradicando. ¿Cómo es posible que, siendo mayoría las mujeres en el Congreso del Estado de Michoacán, no logren consensar iniciativas a favor de las mujeres de manera pronta, expedita y de manera que favorezcan pues, a su sector, al sector femenino? ¿Cómo es posible que siendo mujeres que tengan mucho en común no logren eso? Tiene que ver la cuestión ideológica, la cuestión partidista, política. ¿Qué es lo que las une? Ya me dijiste una parte. ¿Y qué las desune que no puedan lograr ese tipo de acuerdos? Efectivamente, como bien lo comenta Samuel, la ideología, ¿no? Yo a lo largo de mi carrera me ha tocado construir con diversos sectores y diversos partidos. Soy una convencida que cuando llegas a un cargo de elección popular, tienes que dejar un poquito a un lado la camiseta y hacer equipo por la gente que representas, en este caso por Michoacán. Y por supuesto, cuando hay que hacer alianzas, grandes alianzas con partidos políticos para defender también la dignidad de los michoacanos, pues también se tienen que hacer y se tiene que sacar el orgullo de esa camiseta que finalmente pues nos llevó al lugar donde estamos. En el caso de estas iniciativas que tú comentas, sí ha habido consensos. Yo te comento un ejemplo. Yo presenté una iniciativa para crear el Observatorio Legislativo sobre la alerta de género. ¿Qué es lo que yo busco? Que si es que se va a continuar con la alerta de género, la presencia del Congreso esté en esa mesa para si hay la necesidad de reconfigurar o modificar alguna legislación que impida la ejecución de la justicia o la procuración de la justicia o algún protocolo encaminado a disminuir los feminicidios, pues nosotros lo podamos hacer de manera pronta, expedita y rápida, ¿no? Entonces, esta iniciativa originalmente yo se las compartí a mis 24 compañeras, todas dijeron que sí. Hubo por ahí algún coordinador que les dijo, ¿saben qué? No, porque la presentó X persona y porque el fin es otro. Yo les dije, no tengo ningún problema, la pueden leer. Yo ni siquiera estoy en las comisiones que van a participar. Entonces, no es para que yo pueda lucir, es para que realmente hagamos un trabajo y trascendamos en lo que estamos haciendo, porque sería el primer congreso en el país que tendría un observatorio legislativo. Y finalmente permeó esa idea y ese respaldo de cada una de las mujeres de manera independiente y la presentamos, no recuerdo si fueron 22 o 23 de las 25, ¿no? Y alguna no firmó porque no estaba. Ahorita hablamos el asunto que me parece delicado para ustedes, la cuestión del aborto, el tema del aborto. Estamos hablando con Adriana Hernández, diputada local por el PRI en el Congreso de Michoacán. En el tema del aborto, ¿cuál es el punto? Y no llegan a ningún acuerdo. ¿Cuál es el punto principal en que está en discusión y que no llegan a acuerdo? Y la otra, ¿por qué hay injerencia de la Iglesia Católica? ¿Es ideológico? ¿Es político el no ponerse de acuerdo? Yo creo que, Samuel, que tienen que ver muchos factores y te lo digo porque observé la última discusión que hubo. Yo siempre he estado convencida que el diálogo es importantísimo. En la última discusión que tuvimos empezó con el diálogo y terminamos, o se terminó, porque bueno, yo soy digamos que el árbitro, pero terminó con tonos elevados, con denuncias de violencia política hacia una diputada, hacia un diputado, con otros grupos gritándoles a quienes estaban en contra, con un grupo a quienes estaban a favor. Dinos qué se proponía y por qué entró a la discusión. No, solamente fue el lugar de una iniciativa para despenalizar el aborto en el caso de Michoacán, ¿no?
Y te digo que entran diversos factores, probablemente ahí para quienes sí sea muy importante el tema católico, para quienes sea muy importante el tema de sus valores que se les inculcó, y ahí también para quienes dicen, no me interesa la religión, sí tengo valores, pero me interesa más este otro tema. Yo creo que son temas, ese y muchos otros, que van a seguir polarizando desafortunadamente durante un tiempo. Yo lo que creo es que no debe penalizarse aquella mujer aquella mujer que aborte, como sucedía no hace mucho tiempo, por ejemplo, en Guanajuato, que se vieron casos donde había mujeres encarceladas, y en otros estados. Yo creo que definitivamente eso no debe suceder. Michoacán es uno de los estados que no está tan retrasado como otros en ese aspecto, pero tenemos que seguir trabajando. En mi opinión, y yo se los he comentado también en la Junta de Coordinación y con algunas compañeras, el primer paso que tenemos que dar y que nos tiene que unir, porque es una resolución ya dictada por la Suprema Corte, es determinar el que no sea un tema de encarcelamiento, el hecho de las mujeres que abortan. Tenemos que enfocarnos a los artículos de ley que se recomendó en la Suprema Corte, empezar por eso, que es la base, ¿no? Y a partir de ahí generar un diálogo respetuoso con todas las partes para tratar de llegar a un punto en común, pero siempre con respeto, porque como son temas que polarizan, se termina rompiendo el hilo que está muy delgado. Pero ¿cómo es posible que las mujeres no defiendan la despenalización del aborto? No entiendo. Son 25, son mayorías. Bueno, es que no es el caso solo de las mujeres, también en el caso de las mujeres hay quienes están a favor y en contra. Y es lo que yo te digo, son muchos factores, ¿no? Para algunos ideológico, para algunos tal vez de religión, para algunos de otro tipo, de un lado y de otro. ¿Qué tendríamos que continuar? Dialogando y llegar a un punto medio, porque jamás estará ni una parte ni la otra de acuerdo. Pero yo estoy segura que sí podemos llegar a un punto medio en el que de ahí se pueda partir. ¿Cuáles serían los otros temas complicados que hablas? El aborto es uno. Por ejemplo, la legalización de la marihuana, que hay quienes siguen insistiendo en que no debe suceder. En su momento, ya hoy no es así, pero en su momento, tú recordarás, en la 72 legislatura, y luego nos fue heredado el tema, en la 73, el tema de matrimonios igualitarios, que también nosotros lo tuvimos que reformar por una orden de la Suprema Corte de Justicia, y que finalmente ahí se cerró el tema, ¿no? Porque no era un tema de estás a favor o estás en contra, tu religión te lo permite o no, tus valores te lo permiten o no, sino era un tema de ordenamiento legal que se tenía que cumplir. Entonces, así se hizo. Entonces, yo creo que son de los temas actuales. Yo creo que estos dos no estamos aún en la discusión de la legalización de la marihuana, pero yo creo que en su momento también se pueda tornar alguna discusión fuerte. Y bueno, entrando al tema de la gobernabilidad, ¿tú crees que el Congreso dé gobernabilidad al Estado de Michoacán? Porque hay tantos conflictos internos en el Congreso que no se ve que sea la voz que se espera, la voz crítica o la voz que ponga orden en temas como el de la inseguridad, por ejemplo. ¿Está muy metido el Congreso en lo suyo que no sale? Mira, Samuel, yo creo que siempre es bien importante, y qué bueno que me haces esta pregunta, porque luego no se entiende bien el funcionamiento del Congreso. El Congreso, como tú bien lo decías, está encabezando por una mesa directiva, cuya presidenta de esta mesa directiva soy yo, digamos, soy la presidenta del Poder Legislativo. Justamente por representar al Poder Legislativo, que tiene que ver, o donde tienen que ver varios partidos políticos, yo como presidenta debo mantener una actitud o debo hacer un trabajo muy institucional. Por supuesto, tengo mi partido, tengo mi corazoncito, tengo mi opinión, y trato siempre de emitirla, pero de manera muy institucional en este momento que yo soy presidenta. Entonces, yo no podría salir a hacer críticas de un trabajo o de otro, porque finalmente pues yo represento a todas las expresiones políticas. Si hemos emitido opiniones, por ejemplo, en el caso de los asesinatos de los dos periodistas, emitimos boletín respetuoso, hemos hecho llamados respetuosos a las autoridades. Sin embargo, creo que aquí un papel preponderante para hacer esto que tú comentas tienen que ser los propios grupos parlamentarios, que ahí sí tiene que haber
una, digamos, crítica constructiva de acuerdo a lo que cada quien considere conveniente, ¿no? Entonces, tal vez por eso luego se entendiera que no funciona como debería el Congreso, porque yo sí he mantenido esa actitud institucional, como espero que quienes continúen el trabajo en el segundo año y en el tercer año lo hagan, porque si no sería muy lamentable. Y sí considero que nosotros generamos o debemos generar esa gobernabilidad al interior del Congreso, pero la gobernabilidad en el Estado depende, sí, de todos, pero pues en gran parte del Poder Ejecutivo. Para algunos, como que el Congreso del Estado se ve débil, por decirlo de una manera, en el sentido de sobre el asunto de la inseguridad. Vemos manifestaciones del crimen organizado, pues, decapitados, vemos ejecuciones, una serie de eventos, pero el tema lo dejamos para el próximo bloque. Adriana, en el bloque anterior hablaba yo sobre que considero se ve débil el Congreso ante la violencia que hay en el Estado. Ha habido eventos, recordar nada más San José de Gracia, San Juan Nuevo, Aguililla, por decir algunos emblemáticos, pero hay demasiados eventos que incluso han cruzado la frontera de Michoacán a nivel nacional y algunos hasta a nivel internacional. Y considero que el pronunciamiento del Congreso no ha sido fuerte, no ha sido sólido ante este tipo de cuestión que de repente, ahorita estamos Semana Santa, Semana de Pascua, y de repente brotan ese tipo de eventos, ni se prevén, ni se contienen, ni se reacciona a tiempo, ni se logran resultados para el esclarecimiento y menos la aprehensión de quienes ejecutan ese tipo de eventos de violencia. ¿Cuál es la postura del Congreso en sí? Bueno, yo creo que valdría la pena también aquí que diferentes comisiones al interior pudieran manifestarse. Yo te puedo comentar, la Comisión de Seguridad, por ejemplo, ha estado en diversas reuniones ya con el secretario de Seguridad Pública. Está pendiente ahí una petición incluso de que vaya a comparecer al Congreso. Pero de manera institucional, yo lo he comentado, Samuel, hemos emitido ya algunos comunicados muy pues respetuosos, institucionales, porque hablando de polarización no podemos tomar también un tema como este para polarizar desde un poder. ¿Qué te quiero decir yo? Que les hemos tendido la mano a todos quienes tienen que ver con la seguridad y con la justicia. Les hemos tendido la mano para que podamos trabajar encaminados a lo que nosotros también podamos resolver. Te pongo un ejemplo, el fiscal general fue a presentar su informe y ahí a nombre de la 75 legislatura hice el compromiso, tendí la mano para que todo aquello con lo que se enfrenten en campo, que digan, es que para poder hacer esta detención tendría que haber estado modificada esta ley y como no estaba, tuvo que salir. Entonces, yo creo que aquí debemos partir, Samuel, de lo que le corresponde a cada quien. A nosotros nos corresponde tener un marco legal acorde a los tiempos que vivimos y si para ello tenemos que estar modificando todos los días o todas las semanas o todos los meses las leyes, lo tenemos que hacer porque esa es nuestra responsabilidad. Lo mismo hemos hecho tendiendo la mano a través de la Comisión de Seguridad a la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, lo mismo hemos hecho al Ejecutivo del Estado, lo mismo hemos hecho a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a otros organismos autónomos como el Tribunal de Justicia Administrativa y muchos más, que esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Entonces, en la medida que cada quien haga su trabajo, las cosas tienen que funcionar, pero de nada nos sirve tener todas las leyes actualizadas, si así fuera, si al final, a la hora de ejecutar la ley, pues no se hacen las cosas bien. Y entonces, tu punto de vista, como representante del Poder Legislativo, ¿cómo ves la inseguridad, la violencia, que a veces es muy focalizada y a veces brota en varias regiones a la vez y a la vez es muy constante y a la vez da pausas?
¿cómo tú analizas este punto? No, por supuesto que es una situación muy preocupante, Samuel, no solamente como legisladora o como política, sino como mamá y como una michoacana que su familia también vive aquí en el estado, como miles de familias michoacanas. Efectivamente, antes eran puntos muy focalizados que todos sabíamos, decían no vayas a tal región porque está muy complicado, y hoy ya no sabes si vas a ir a algún lugar, si está seguro o inseguro. Se hablan algunas cosas terribles que luego yo a veces trato de decir, bueno, hasta que no sepa yo que es una realidad lo que está pasando en esa región, lo voy a creer. Pero sí hay una preocupación generalizada. Hoy justamente en la mañana hablaba con un grupo de periodistas en el tema de los feminicidios, donde me decían que hoy en el transcurso de la madrugada murieron 6 mujeres, y más allá de la causa que sea, si es porque están en la delincuencia organizada, si es porque hicieron esto, porque hicieron, no importa, es un feminicidio y no podemos normalizarlo. Yo creo que lo peor que podemos hacer hoy es normalizar la inseguridad y normalizar los feminicidios. Tenemos que seguir todos trabajando los 3 niveles de gobierno. En primer lugar, tú recordarás el llamado que hizo el presidente Alfonso Martínez a nombre de los alcaldes en la última visita del secretario de Gobernación, donde pedía o hacía casi el clamor de que ayudaran a los alcaldes. Hoy los alcaldes no se sienten seguros, no se sienten apoyados, no se sienten respaldados, y casos tenemos muchos. Está el reciente que tú hablas en San José de Gracia, está el otro que fue terrible de San Juan Nuevo, está los casos recientes, por ejemplo, en Chilchota, y así pudiéramos comentar. Está el caso de Aguililla, pudiéramos comentar. Y además hay un fenómeno, Samuel, la preocupación es generalizada. No solamente es la preocupación de PRI, PAN, PRD, que pudiéramos decir, bueno, es que es el grupo aliado y entonces están diciendo que las cosas no están bien. No, también hay alcaldes de otros partidos, incluyendo de Morena, donde también están preocupados por el tema de seguridad. Sí, y además hay que establecer que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, antes de Semana Santa, de la temporada, pidió a sus conciudadanos a no transitar en las carreteras michoacanas, salvo que es un poco más segura la del occidente, incluso llegar a Lázaro Cárdenas por vía aérea, tratando de evitar las carreteras precisamente por la cuestión de la violencia. Entonces, es un asunto que yo diría... Está muy complicado. Y que no solamente, perdón que te interrumpa, no solamente afecta, digamos, en un tema de yo me siento inseguro y me va a pasar algo, no, afecta también en la economía de las familias michoacanas, porque el tema de la comercialización, el tema de la producción, el tema de la generación de empleos, pues se ve mermada. En la cuestión de la comparecencia, lo que dijiste es de que se hizo la convocatoria al titular de Seguridad Pública del gobierno de Michoacán para que compareciera. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, entiendo que ya han estado en acercamiento con la Comisión de Seguridad Pública. Te decía, ya tuvieron varias reuniones en momentos diversos. Afortunadamente, quien preside esta comisión pues tiene gran conocimiento del tema, una luchadora social que incluso antes de ser política pues ya venía con un largo trayecto en el caso de búsqueda de mujeres desaparecidas. Entonces confío en que ella va a estar pues encaminada. Ahorita está un dictamen ya en comisiones que se tuvo que regresar porque no se había cerrado bien algún procedimiento, y está en manos de la Junta de Coordinación Política el hecho de que se retome o se regrese a comisión para seguir su estudio, pero han estado trabajando muy fuerte, y yo espero que, bueno, confiando en el trabajo que la propia comisión hace, pues siga ese entendimiento, y que si hay necesidad de que el secretario acuda al Congreso, por supuesto que se tendrá que hacer, pero si ellos, que son quienes representan en materia de seguridad al Congreso, consideran que con las reuniones que tienen es suficiente, pues también confiamos en el trabajo que ellos hacen. Estamos hablando con Adriana Hernández Íñiguez, diputada local. Adriana, en este último bloque vamos a hacer un ejercicio de a bote pronto. Muy bien. Te pregunto con una o dos palabras, me contestas con una o dos, tres ya
se debilita la respuesta, el silencio dice mucho, y decir cosas comunes peor. Muy bien. Porque pregunto, por decir PRI, entonces responden partido. Entonces, como que... A ver, si yo te preguntara, ¿cómo calificarías el tema de la seguridad en Michoacán? En una o dos palabras. Muy preocupante. El tema de la gobernabilidad en Michoacán, la gobernabilidad política, la gobernabilidad en general. Preocupante, necesita más atención. El conflicto magisterial y normalistas, que parecen ser dos cosas separadas, pero al final es uno solo, sus demandas van vinculadas porque se protegen unos a los otros, van en bloque. ¿Tú consideras que el conflicto magisterial y el conflicto normalistas eh, rebasan toda instancia gubernamental? ¿Es complicado? Es complicado, pero está en manos de la Federación resolverse. No es un asunto del Estado. Es un asunto del Estado, pero que el presidente de la República ofreció resolver. ¿No consideras que tienen contra la pared al gobierno de Michoacán estos dos grupos? Probablemente sí, sin embargo hay una solución que se ofertó desde hace varios años y en este gobierno el presidente de la República se comprometió a que lo resolvería. El secretario de Gobernación, en su reciente visita, bueno, ya está reciente, dijo que en 15 días vendría la titular de la Secretaría de Educación Pública para ver la famosa federalización, que muchos no entendemos si va a ser el cargo total de la nómina a nivel federal o va a ser una parte y una parte del gobierno de Michoacán. Esta cuestión de la federación de la nómina magisterial ya suena como una burla. ¿Cómo tú lo ves? Como un engaño. El presidente de la República al inicio de este gobierno, en el gobierno anterior se comprometió. Al inicio de este gobierno volvió a hacerlo y puso fecha. En la reciente visita el secretario de Gobernación puso 15 días. Hoy ya pasaron más de 15 días y no ha sucedido. Si tuviera en tus manos decidir, digamos, el destino de los integrantes del gabinete del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, ¿a quién dejarías y a quién quitarías? Nombres y cargos, por supuesto. ¿Hay suficiente tiempo? ¿Es suficiente tiempo? ¿Hay suficiente tiempo Sí. para decirte los cambios? Creo que tenemos poquito tiempo. Bueno, dime 2 y 2. ¿A quién dejarías y a quién quitarías? ¿Quién no te da confianza? ¿Quién no le ves capacidad? ¿Y quiénes sí se ve que están, digamos, en buen desempeño? Te diré solamente algunos porque el gabinete es muy amplio. Cuauhtémoc Ramírez Encedrúa, creo que es una persona muy experimentada. Luis Navarro, creo que tiene experiencia también en materia económica. Carlos Torres Piña, considero que del gabinete es quien pudiera tener más seriedad y conocimiento político. Y tal vez dejaría a Alfredo Anaya al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Y a quién le dirías gracias? Si estuvieran tus posibilidades. Tendría que analizar más el trabajo que están haciendo para poder determinarlo. Pero no, ahorita no te metes. En este momento no, porque va empezando el gobierno. Hay que ver en el transcurso de unos meses cómo trabajan y ya si quieres volvemos a dar un reacomodo de gabinete. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya viene de menos a más, se estancó o viene de más a menos. ¿Tú cómo lo percibes? Tú. Creo que es muy poquito tiempo para que esté tan polarizado el Estado. Considero que es una persona que escucha y ojalá que no cometa el error de dejar de escuchar, porque a veces mucha gente fuera de su entorno pudiera abonar a que las cosas estén bien en el Estado y cuando hay una cerrazón de alguien que dirige un Estado o un país, las cosas se complican para todos. No he leído bien a tu partido político en las elecciones recientes, los resultados hablan, Morena está por encima. ¿Consideras que la llegada de Memo Valencia, hablando de tu partido, va a ser un buen líder
podría obtener mejores resultados que la anterior o las anteriores dirigencias en el 2024, donde pues, no solamente estará en juego las diputaciones locales, las alcaldías, sino también hasta la senaduría, las diputaciones federales. Aunque es muy temprano de aquí a ese camino, ¿tú cómo lo ves a él? ¿Cómo ves a tu partido? ¿Van bien o es impresionante que se califica como hasta una aplanadora a Morena y no podrán ustedes salir avante? No, vimos en la reciente votación, Michoacán fue uno de los 10 estados con menor votación, entonces no están todas las cosas del lado de Morena. En el caso de Memo Valencia y de quien dirija cualquier partido, por supuesto que solos no lo pueden hacer. El trabajo que esta dirigencia tiene es unificarnos, pero sobre todo regresar esa confianza a toda la militancia de a pie, bajar al territorio y hacer un trabajo muy fuerte, porque aún en las condiciones del partido, seguimos siendo el partido en oposición más votado del estado de Michoacán, aún con la disminución de votos de la elección inmediata anterior. Entonces, trabajando en equipo, fortaleciendo esta dirigencia, por supuesto que tenemos la posibilidad de lograr grandes resultados. ¿Consideras que si hay oposición en todo sentido a Morena, teniendo el gobierno del estado, teniendo muchos ayuntamientos, teniendo un buen porcentaje en el Congreso local, consideras que si hay oposición? Porque para algunos como que no la vemos, no la escuchamos, como que le hace falta contundencia. ¿Tú cómo ves a la oposición en el caso contra Morena? Bueno, yo he escuchado a los dirigentes de los partidos políticos que han sido muy tajantes, sobre todo en varios momentos difíciles en el caso de lo que ha sucedido en Michoacán. También los tiempos políticos ya cambiaron. Antes parecía que o que tenías que estar peleando siempre con el gobierno en turno para que se viera que eras una real oposición. Hoy la democracia, los tiempos de Michoacán, la necesidad de la gente, la necesidad de todos los alcaldes que gobiernan. Por cierto, en la alianza PRI-PAN-PRD se gobierna casi el 60% del estado de Michoacán. Necesitamos construir acuerdos, necesitamos construir coincidencias en favor de toda la gente que se representa. Siempre he dicho, y hoy más que nunca lo vuelvo a reiterar, cuando nos peleamos quienes dirigen algún partido o quienes ocupamos un cargo de elección, no perdemos. Quien pierde es la gente que representamos. Hoy más que nunca tenemos que hacer equipo, todos y todas, por el beneficio de Michoacán. No polarizar, pero por supuesto que sí hacer los señalamientos, como al menos en mi dirigencia sí lo está haciendo Memo Valencia, de situaciones que han pasado en el estado y que no se pueden dejar de lado. ¿Cómo el PRI puede ser aliado de un gobernador, Alfredo Ramírez, por el bien de Michoacán, siendo morenista, y cómo puede ser enemigo? ¿Cuál es la una y una? Aliado si se trabaja en favor y bien de la gente. ¿Y enemigo? Y enemigo si se atenta contra la gente y contra los michoacanos. Estuvimos con Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, diputada local, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Samuel, un gusto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó